La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro busca apoyar a estudiantes que se encuentren cursando el nivel de educación superior con el objetivo central de evitar la deserción escolar. Pero ¿todos pueden aplicar para obtener el dinero que otorga dicha beca? ¿Cuáles son los requisitos? Acompáñanos a conversar con Paulina Salazar, responsable del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, y como siempre en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Hola, bienvenida Paulina Salazar. ¿Quiénes pueden aplicar para esta beca Jóvenes Escribiendo el Futuro? Las personas o los estudiantes que pueden aplicar a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro son estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, sobre todo estudiantes indígenas que además estudian en las escuelas prioritarias para el programa o que ya hayan tenido la beca en el semestre anterior. ¿Quiénes determinaron o cómo se determina cuáles son las universidades con prioridad y cuáles son estas? Danos algunos nombres, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Como tú sabes, una de las prioridades para el Gobierno de México es garantizar el derecho a la educación bajo los principios de igualdad de oportunidades y equidad. En ese sentido, y conforme a las reglas de operación del programa, decidimos atender sobre todo a instituciones que atienden a población que históricamente ha sido vulnerada o ha sido marginada. En ese sentido, las instituciones prioritarias para este programa son, en primer lugar, las universidades interculturales, que atienden en su mayoría a estudiantes indígenas, las escuelas normales rurales, las escuelas normales indígenas y las normales que imparten el plan intercultural. Además, tenemos también a las universidades para el bienestar Benito Juárez, que como tú sabes es uno de los grandes proyectos de este gobierno ahora en turno, y también tenemos a la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, porque como también sabes, es importantísimo apoyar ahorita al personal de salud, ¿no? Desde su formación. Desde luego. Fíjate que una de las palabras que más, o más bien de los ítems que más se buscan en Google precisamente es el de las becas. Eso es bien importante y da cuenta de la necesidad, de la importancia de estas becas. Específicamente las que son tu responsabilidad, ¿a cuánto ascienden y cómo va este registro que, insisto, la gente busca mucho en Google? Sí, claro. De hecho, ahorita tenemos la convocatoria abierta. La convocatoria está ahorita para este semestre, digamos, va a estar abierta empezó el lunes 7 de septiembre, cierra el 4 de octubre. Este año tenemos la posibilidad de entregar 310,000 becas y la beca este semestre ascenderá a un monto de 9,600 que cubre 2 bimestres, es decir, el bimestre de septiembre-octubre y noviembre-diciembre. 310,000 son más, menos que las del año pasado. ¿Cuál es, por cierto, el balance de las que se entregaron el año pasado? Son un poco más que el año pasado. El año pasado fue nuestro primer año de operación en este programa y tuvimos una meta de 300,000 becas. Entonces, este año, en 2020, se nos dio un pequeño aumento en el presupuesto que nos permite entregar 10,000 más a lo largo de todo el año. ¿Y cómo viene el presupuesto 2021? ¿Se mantiene por lo menos en el del 2020? El presupuesto todavía estamos a la espera. Yo creo que tendremos la notificación a finales de año, pero esperemos que al menos se mantenga. Algo muy importante, Paulina, ¿cuál es el balance en términos de deserción escolar? Porque una de las metas de estas becas precisamente es que los jóvenes no dejen la universidad. ¿Han desertado? ¿Cuál ha sido este balance en este sentido? Claro, y tocas un tema importantísimo, Estela. Como tú sabes, o bueno, en algunos estudios habla de la deserción, sobre todo en educación superior, es muy difícil la conclusión, ¿no? Estamos hablando de que de 100 estudiantes que entran, aproximadamente solo 21 terminan la educación superior y quienes desertan más son los hombres, ¿no? Los hombres desertan en un 80%, las mujeres en alrededor de un 70%, más o menos por ahí. Sin embargo, dentro del programa, creo que en estos 2 años que llevamos de operación, casi, tenemos un balance positivo, porque nosotros, uno de los principios de este programa, obviamente, es dar continuidad a quienes tienen la beca, ¿no? Claro. Entonces, son obviamente a quienes atendemos primero cada que hay una convocatoria, y ahí te puedo decir que tenemos alrededor de un 70% del padrón que se mantiene, ¿no? Es decir, de unos 300,000 que tenían el año pasado, ahorita tenemos alrededor de 270,000 becarios que
vienen desde el año pasado, ¿no? Es decir, que están teniendo continuidad en la educación superior. Es muy importante lo que nos comentas, dado que según el INEGI, la segunda causa de deserción es precisamente por factores socioeconómicos. Así que, bueno, según lo que nos dices, el balance ha sido positivo. La pandemia, Paulina, ha impactado en sentido positivo, en sentido negativo. Todavía, pues, nos falta un buen rato en el que hasta el año que viene, de hecho, hay que transcurrir con estos programas universitarios a distancia. ¿Ha impactado la pandemia? Exactamente, la pandemia, bueno, nos ha impactado a todas y a todos de distintas maneras. Yo creo que uno de los retos más grandes que han tenido las y los estudiantes de México, obviamente, ha sido el tener que migrar, ¿no? A toda la parte digital. Sin embargo, para efectos de este programa, no se han visto afectados, dado que es un programa que está completamente bancarizado. Es decir, cuando un estudiante solicita la beca, tiene la oportunidad de registrarnos una clave interbancaria para que la coordinación directamente haga ahí el depósito, o en caso de que no tenga la posibilidad de abrir una cuenta interbancaria, nosotros le entregamos una tarjeta del Banco del Bienestar. En ese sentido, ellos ya cuentan con un, digamos, medio de pago propio en el que puntualmente se les depositan los bimestres. Así que para efectos del programa, los estudiantes no se han visto afectados, han tenido sus depósitos en tiempo y forma. Pues qué bueno, qué bien por los resultados, sobre todo porque efectivamente se ha logrado una de las metas principales, es que no haya deserción, y queremos agradecer tu participación en Ruta ADN 40. Gracias, Paulina. No, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti, Estela, por el tiempo y por la invitación. Y bueno, nada más reiterar que en este momento tenemos la convocatoria abierta hasta el 4 de octubre. Invito a todas las y los estudiantes interesados a revisar los datos en la página oficial de la coordinación, y sobre todo agradecer una vez más el espacio, ¿no? Porque, como sabes, para el Gobierno de México y para la Coordinación Nacional de Becas es importantísimo poder apoyar a las y los estudiantes a cumplir sus sueños, ¿no? Y a generar bienestar en el país. Muchas gracias, Paulina. Hasta pronto. Gracias a ti. Vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. Los programas sociales de cualquier gobierno generalmente son materia de polémica. Alejarlos de la visión de la política y el uso clientelar nos da la oportunidad de medir su efectividad y evaluar su impacto. Así, es de celebrarse que el gobierno federal tenga en sus prioridades generar mayores oportunidades laborales y educativas. Sin embargo, las buenas intenciones no pueden ser suficientes en un sistema educativo que arrastra importantes rezagos. El esfuerzo económico es enorme y estos programas, lo deseable es hacer que tengan una acción exitosa que pueda impulsar una mejora real y medible en los niveles de deserción escolar y de adquisición de competencias enfocadas en la primera etapa del desarrollo infantil temprano. Hoy es cuando se debe hacer un alto en el camino y medir con todo rigor científico los resultados de más de un año de aplicación de estos programas. Con un promedio de 600,000 jóvenes mexicanos que cada año abandonan la educación media superior, se hace urgente afinar los esfuerzos para maximizar resultados y no invertir indiscriminadamente recursos que, en este esquema de economía recesiva, pueden resultar tan necesarios. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, siempre un gusto. ¿Cómo ves en general las becas para el bienestar? Yo creo que no hay cuestionamiento en respecto de la nobleza en el objetivo y en el pagar esa deuda histórica que se tiene con aquellos que no han contado con los medios suficientes para completar subsanar el ciclo de necesidades que se tienen alrededor de la educación. Eso no hay cuestionamiento alguno, pero yo creo que un programa que lleva una transmisión de fondos directo tan grande debería de acompañarse de algunas cuestiones que ya estamos en posibilidad de hacer. Por ejemplo, un sistema de evaluación que verdaderamente con rigor mida la efectividad de lo que se ha tratado de cumplir. Verdaderamente esto está impactando a donde quiere impactar. Ya tenemos los métodos por lo cual lo podemos hacer. También tendremos que contar con un sistema de candados que eviten que ese dinero, que es una cantidad enorme de dinero en efectivo y en cantidades que, pues bueno, aun cuando está bancarizado, existe la posibilidad de que puedan desviarse de alguna manera a no cumplir con el objetivo y a generar eso que tanto ha combatido la 4T, la corrupción. Y finalmente, un compromiso real que deban tener los beneficiados para verdaderamente cumplir en ese objetivo y también tener esa corresponsabilidad en el cumplimiento de una beca que pretende, como te digo, tener un fin noble. Yo creo que esto también se da en esquemas de corresponsabilidad verdaderamente efectivas. Fundamental el tema de la evaluación de estas becas. Bueno, la deserción escolar en este caso y en general en las becas es importante. ¿Solo depende del dinero que te dan o es un tema multifactorial? Es absolutamente multifactorial, Estela. Y hay cuestiones que han sobrevenido en estos tiempos, como pues bueno, ya se trató a suficiencia también lo que ha sido este esquema de restricción social.
Pero la multifactoriedad de la deserción tiene que ver desde el desarrollo de habilidades en un sistema donde la educación básica en el desarrollo infantil temprano a veces no está proveyendo de los métodos, de los insumos y de las capacidades suficientes para que al llegar en una edad laboral puedan tener una ocupación. Y esa ocupación se ha visto mermada, por supuesto, por la marcha de la economía. Sin embargo, creo que los hogares mexicanos están experimentando una cuestión que nos ha impactado a todos. La marcha de la economía, de alguna manera desintegración o poder de alguna forma también no hacer tan sólidos esos núcleos familiares cuando tenemos un esquema como el que tenemos, pero creo que ya estamos en posibilidades reales de tener métodos evaluativos, de generar una nueva conciencia alrededor de la educación, de repensar cómo estarán estos planes educativos a futuro y que eso genere capacidades suficientes para que en la educación media superior contemos con personas preparadas que se puedan engarzar a un sistema laboral que cada vez también es más restrictivo. Ya lo creo, y de hecho es importante lo que dices, porque en el caso de la deserción hablábamos precisamente de una de las causas es el tema socioeconómico, pero uno clarísimo, y el INEGI lo ha medido, es que los jóvenes de educación media, superior y superior se van porque dicen, no me sirve de nada el título. Según el INEGI, laboralmente en el tema del empleo, te contratan 79% si tienes título y 62% a los que no. Esto incide en el ánimo de los jóvenes. Absolutamente, y muchas veces la parte práctica, y yo creo que hay que hablar también de una cuestión que es muy delicada, Estela. La desocupación genera ese ocio que a veces es captado por muchas cuestiones que no quisiéramos que existieran en nuestro país, pero que existen. El crimen organizado, la caída en vicios, la desocupación verdaderamente que lacera los fines de nuestro México, pero sí se me hace incluso hasta alto la cifra del INEGI. Yo creo que la ocupación real, laboral, es mucho más baja y sobre todo en un esquema restrictivo de economía como el que tenemos después de la pandemia. Sí, se refiere específicamente a la deserción, por el desempleo, es decir, por la contratación, mejor dicho, de profesionistas titulados, 79% contra 62%, y en países desarrollados supera el 85%. Así o sea, pues aquí no es una gran motivación, ¿verdad?, el tener un título para poder seguir estudiando, digo, más allá de las becas. Y se van por la parte práctica, pero lo que hay que dejar sembrado, repito, desde etapas muy tempranas, es que la educación con méritos va a tener un fin y va a tener un destino verdaderamente lustroso, va a tener la oportunidad de proveerte de un trabajo y es mucho mejor el estar bien preparado. Ya lo hemos visto en otros casos de éxito. Y sin embargo, insisto, creo que es un buen momento para rediseñar esta educación en nuestro país cuando estamos en un momento de emergencia. Claro, y en el caso específico de estas becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro, por ejemplo, hay un tuit que quiero que veas conmigo de las universidades interculturales a través de la Asociación Nacional de Universidades Interculturales. ¿Por qué? Porque finalmente es para población vulnerable y este tuit habla de dos temas importantes. El aumento que le dieron a estas universidades por primera vez en 4 años, porque eso sí hay que hacerlo notar, y la certificación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas, que como sabemos ayuda mucho en materia de derechos humanos. Se ha dicho mucho, hay muchos indígenas que no tienen una buena defensa jurídica porque no hay quien les traduzca, ¿no? Las deudas históricas de las cuales hablábamos al principio. Cómo generamos los sistemas de integración a la modernidad y a la economía, por supuesto que es deseable, pero también cómo igualamos esas condiciones para personas que no han tenido ni tienen la oportunidad de contar ni siquiera con estos medios de entendimiento, de traducción, de vinculación. Y si eso no lo tienes en un esquema primario, pues difícilmente vas a tener un esquema secundario de integración económica. Creo que es verdaderamente un tema muy importante y creo que es una cuestión muy acertada. Sí, para estos grupos vulnerables. Doctor Guillermo de Loya, siempre gracias. Siempre gracias, Estela, siempre un gusto. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.